Bien, vamos a comenzar entonces ahora a trabajar sobre la unidad número 3, que se denomina síndrome de Burnout, un modo patológico de subjetivar lo institucional, y a través de la clase 5 vamos a ver los primeros conceptos de aproximación a la mirada psicológica sobre la institución. Esta rama de la psicología, que es la psicología institucional, vamos a ver en esta clase 5 algunos conceptos fundamentales, conceptos que si ustedes hojean cualquier libro del tema de psicología institucional, seguramente aparecen mencionados. Por lo tanto, es importante conocerlos. Estos conceptos nos van a permitir tener una mirada diferente sobre la realidad institucional que frecuentamos en nuestros espacios de trabajo. Nosotros siempre decimos que son como anteojos que nos ponemos, los conceptos, y que permiten ver lo que, o recortar de otra manera, lo que habitualmente estamos acostumbrados a transitar en las instituciones, ¿no? Recortar otro tipo de realidades a partir de los conceptos. Bien, vamos entonces a ver cuáles son los temas que eh, vamos a trabajar en esta clase número 5. Anticipando conceptos, acá vamos a darle una vuelta o darnos una vuelta por la historia para justificar de dónde pueden llegar a proceder estos conceptos de la psicología institucional. Luego vamos a ver, ya adentrándonos en los mismos, instituido e instituyente, grupo objeto, grupo sujeto e implicación. Todas estas palabritas son precisamente conceptos esenciales, fundamentales de la psicología institucional. Bien, empezamos entonces un poco algo parecido en esto de darnos una vuelta por la historia, por los tiempos pretéritos, allá por la Grecia antigua. De la misma manera que cuando vimos el mobbing, o mejor dicho, los roles informales, el chivo emisario, también fuimos hasta la Mesopotamia, hasta el Asia Menor, y indagamos un poco en el modo en que las comunidades en esos tiempos, ¿no? Hace 2000, 3000 años atrás, resolvían los conflictos grupales. Ahora también vamos a ir a la Grecia del siglo VI antes de Cristo, donde nace la filosofía. Y vamos a ver que estos conceptos de instituido, instituyente, grupo objeto, grupo sujeto, pueden ser leídos en su procedencia con algunos de los planteos que estos filósofos presocráticos, como ustedes ven ahí en la diapositiva, Parménides y Heráclito, de la época anterior a Sócrates, introdujeron dentro de esta incipiente filosofía. Las preocupaciones en ese momento, para situar cómo estos dos filósofos forjan estas ideas que vamos a presentar en la próxima diapositiva, las preocupaciones de los filósofos en esos momentos era darle un fundamento racional a aquellos principios que gobernaban el universo, la naturaleza y el entorno en el cual vivían los hombres de la Grecia de ese momento. Entonces ellos pensaban cuáles podrían ser los puntos de apoyo, los principios fundamentales que sostenían los procesos en el universo, la naturaleza en su conjunto. Entonces hubo dos posiciones, Parménides y Heráclito, dos posiciones antagónicas, opuestas en la formulación de estos principios. Si bien hubo mucha gente que hizo propuestas, vamos a detenernos en estos dos filósofos porque las propuestas de estos dos filósofos nos sirven a nosotros. Lo que resume la filosofía de Parménides, él decía, todas las cosas tienden a permanecer en su ser. Y acá, como vemos en la diapositiva, tenemos un círculo que, si lo pensamos a lo largo del tiempo, va a tender a permanecer en su ser, es decir, va a tender a permanecer siendo círculo. Por lo tanto, Parménides, podemos decir, acentúa lo que es la repetición.
en la naturaleza las cosas tienden a seguir siendo lo que son. Luchan por eso, podríamos decir, ¿no? El ser se resiste a cambiar, ¿no? De ahí la noción de repetición. Y Heráclito es lo contrario. Por eso decíamos posiciones antagónicas. Heráclito es lo contrario. Él decía, no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Claro, el río fluye. Entramos una vez, nos bañamos, entramos de vuelta y ya no es el mismo río, cambió. Entonces él veía en la naturaleza procesos, veía cambios, que todas las cosas estaban sujetas a mudanza. Por eso ahí en la diapositiva partimos del mismo punto de Parménides, de un círculo, pero a la óptica de Heráclito, ese círculo va a tender a ser modificado, a ser cambiado, es decir, a transformarse. Entonces, transformación, repetición, dos ideas forjadas hace 2500 años para explicar los principios o fundamentos que gobiernan las cosas que nos rodean, intuitivamente, planteados intuitivamente, ¿no? Por estos dos filósofos, pero fue una buena intuición, porque cuando vamos a la psicología institucional, ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, los psicólogos institucionales, los institucionalistas en general, observan lo mismo que observaron Parménides y Heráclito, que en las instituciones estos principios aparecen como dando fundamento a los dinamismos de la realidad institucional y de los grupos también. Por eso ponemos ahí como conclusión o como para enganchar, ¿no? esta cuestión histórica de la filosofía con el tema que nos convoca, repetición y transformación, dos principios para aproximarse a los fenómenos grupales e institucionales. Es decir, cuando uno va a mirar los grupos en las instituciones y las instituciones, los procesos institucionales, lo que pasa, la realidad institucional, vamos a concluir, ¿no? Podemos agrupar que estos procesos o están en la línea de la repetición, o sea, hay movimientos dentro de los grupos, de las instituciones que tienden a que las cosas sigan siendo de la misma manera, o hay otro tipo de principios de movimientos que llevan a la transformación, al cambio, que las cosas dejen de ser lo que son dentro de los grupos y las instituciones. Vamos a ver entonces ahora en este cuadro de doble entrada, a presentar los conceptos en función de esto que acabamos de decir, de repetición y transformación. ¿Qué nombre va a tener la repetición en los grupos? Y bueno, vamos a hablar de grupo-objeto, grupos-objeto. Cuando un grupo funciona al modo de intentar que las cosas sigan siendo, realiza actividades, acciones o propuestas para que las cosas sigan siendo como eran hasta ese momento, estaremos en presencia de un grupo objeto, ¿no? Y por el contrario, cuando los grupos tengan la intención de modificar, o de modificarse a sí mismos, o de modificar algo que los rodea, estaremos en presencia de una modalidad de funcionamiento del grupo del tipo grupo-sujeto. Esto lo vamos a desarrollar ahora más en detalle en las próximas diapositivas, pero es para ir presentando e hilando los conceptos desde la filosofía hasta la psicología institucional. De la misma manera, en las instituciones la repetición la nombramos como lo instituido, y los movimientos de cambio, de transformación, de modificación de la realidad institucional como lo instituyente. Acá hay una cuestión interesante que después la vamos a retomar y vamos a insistir mucho en eso porque, sobre todo con el tema de grupo-objeto, grupo-sujeto, ustedes se pierden un poquito cuando tienen que en la tarea, en el práctico, en la actividad práctica, ubicar estas cuestiones. Grupo-objeto, grupo-sujeto, instituido, instituyente, hay que pensarlo como tendencias, es decir, como
lo que está detrás de lo que se está haciendo, hacia dónde van las cosas, van hacia permanecer, hacia la repetición o van hacia el cambio o la transformación. Entonces cuando nosotros decimos grupo objeto, grupo sujeto, sobre todo ahí con esos dos conceptos, son tendencias que están animando en un determinado momento el funcionamiento del grupo. Modos de funcionamiento, al modo del grupo objeto, al modo del grupo sujeto. Tengo el grupo, primero tengo que identificar el grupo. Primero tengo que identificar el grupo y después observar cómo está funcionando ese grupo. Si las cosas que hacen, que se dicen, que se deciden, etcétera, etcétera, buscan modificar el statu quo, entonces estaremos frente a un grupo sujeto o a un modo de funcionamiento del tipo grupo sujeto, o, por el contrario, si las cosas que se hacen, que se piensan, que se deciden, tienden a que no se modifique el statu quo, ¿no?, de la institución o de donde está insertado el grupo o del mismo grupo. Entonces estamos en un modo de funcionamiento grupo-objeto. Otra cuestión interesante acá también hay que, para resaltar y articular grupos con instituciones, es que los grupos siempre hay que pensarlos como el motor de la institución, ¿no? Los grupos son los que dinamizan las cosas que van sucediendo en la institución. Esto para articular el grupo y la institución. Lo que motoriza en general las instituciones son los grupos, ¿no? Además de, bueno, puede haber decisiones individuales, pero en general los que se hacen cargo de eso y lo llevan a la práctica son los grupos. Eso para ir pensando algunas cuestiones. Bien, vamos entonces ahora a caracterizar el instituido y el instituyente. No son conceptos difíciles, como ustedes verán. ¿Y cómo identificarlo? ¿No? Porque la idea es, bueno, tengo el instituido e instituyente. ¿Y qué hago con eso? Bueno, decíamos, son anteojos que nos ponemos para ir a ver la realidad institucional. Los veo desde estas categorías conceptuales, ¿no? La categoría de lo instituido y la categoría de lo instituyente. Me pongo esos anteojos. Entonces, bueno, ¿cómo lo identifico? Entro en una institución y tengo que describir dónde aparece el instituido. Entonces, ahí vamos con las dos, con estas dos columnas donde vamos a poner algunas indicaciones. ¿Dónde está lo instituido en una institución? Y bueno, es lo que ocurre habitualmente en la institución. Son los procedimientos, los horarios de entrada y de salida, los rituales, ¿no? Las cuestiones que se repiten, que pasan todos los días. Supongamos en la facultad serían, podemos decir, no sé, las épocas de examen. Eso es un instituido, o las mesas de final, son instituidos. En el área de la salud, bueno, viene la época de la vacunación, ¿no? Vacunamos con la entrada de la gripe, entonces todo el mundo, ¿no?, en los hospitales, ¿no?, se da prioridad a eso. Eso es un instituido y todos los años pasa lo mismo, ¿no? Es decir, en la línea del tiempo, lo que se repite, lo que se puede prever, ahí está lo instituido. Aspectos organizativos, bueno, el clásico instituido es el organigrama, ¿no? Es el organigrama de funciones, de roles, ¿no?, de quién se desempeña en tal lugar o tal otro. Bueno, ahí está también el organigrama, es algo que le da forma a la vida institucional. Se podrá ir cambiando después con el tiempo, pero mientras está el organigrama hay que respetarlo y eso le da previsibilidad y es lo que día a día se va sosteniendo. Las normas, las normativas, bueno, desde ya, todo lo que regule la vida institucional, ¿no?, desde un estatuto, por ejemplo, ¿no?, o una resolución, todo lo que está escrito y regula los comportamientos y las conductas y es una referencia que está ahí, ¿no?, y todo el tiempo se mantiene de la misma manera. Aún, como dijimos recién, se podrá cambiar, pero mientras está, eso no se mueve, ¿no?, y es un punto de referencia para organizarse, para proceder, para comportarse. Y lo que se sabe de antemano de la vida institucional, ¿no? Si, por ejemplo, uno se para en la Facultad de Ciencias de la Salud o frente a un hospital y le pregunta a un transeúnte, bueno, ¿y qué pasa ahí adentro? Y bueno, mira la facultad y ¿qué va a decir? Y ahí se enseñan carreras, tal y cual carrera. Y en el hospital, y bueno, en este hospital se hacen tal y cual actividad, ¿no? Es un hospital general o de niños, de pediatría, de lo que fuere. Entonces, lo que se sabe de antemano de la vida institucional, en general o en particular, eso también es lo instituido. Bueno.
Eh, instituyente. Instituyente. Todo lo que rompe, lo que aparece como novedoso y que no estaba esperado, lo inesperado, lo imprevisto en la vida institucional. Por ejemplo, estamos trabajando en un equipo de salud o en algún lugar de trabajo y alguien falta, ¿no? Porque se enfermó, pidió licencia de repente, ¿no? Entonces hay que readecuar la modalidad de trabajo en función de esto hasta que venga un suplente o hasta que vuelva la persona, ¿no? Entonces ese momento de la realidad institucional para ese grupo de personas constituye un imprevisto y los va a obligar a este, tener reacciones, comportamientos, conductas y tomar decisiones sobre el momento. Eso no es lo habitual. Lo habitual es que esté toda la gente, no que falte uno, ¿no? Porque si falta uno hay que redistribuir los roles. Entonces ahí tenemos una situación instituyente. Es la consecuencia de que las personas se apropian de la institución. Y sí, ¿no? Es cada persona, cada grupo humano se apropia de las normas, de los aspectos organizativos y, bueno, juega un poquito con los límites. Habrá un horario de entrada, pero bueno, si a lo mejor llueve, eso, o sea, hay una tolerancia, ¿no? Está la tolerancia de los famosos 5 o 10 minutos. O en un servicio, bueno, también, si hay que quedarse un poquito más, nos quedamos, no hay problema, al otro día no entraremos a la misma hora. Entonces esos pequeños desajustes y esta apropiación de las personas del espacio institucional, con su idiosincrasia y sus necesidades, de acuerdo a las actividades que realicen, eso también constituye lo instituyente. Bueno, ruptura de lo dado, lo que no está en los papeles, como decíamos, lo imprevisto, lo que se va haciendo. Esto es muy interesante, lo que se está haciendo. Porque fíjense ustedes el tiempo verbal de instituido e instituyente. Ya el tiempo verbal nos dice cómo hay que pararse frente a estas dos palabras para describir la institución. Lo instituido es el participio. Es un verboide, es el participio, es lo que se hizo, amado, jugado, cantado, es una actividad concluida, ¿no? Y que quedó ahí y que perdura en el tiempo, ¿no? Lo que ya se hizo, lo que se estableció, podríamos decir, y entonces se repite. En cambio, lo instituyente es un gerundio, es lo que tiene dinamismo, lo que todavía está sucediendo. Entonces, es una actividad que hay que pensarla, digamos, por fuera del tiempo. Es el presente mismo, con todas sus ajustes o desajustes frente a lo instituido. Bueno, a veces pasa, y esto lo dice Kaminsky en su texto, que lo instituyente después se vuelve instituido. Lo instituyente a veces se vuelve instituido. Entonces, por ejemplo, las revoluciones. Tenemos el famoso ejemplo de las revoluciones. La revolución es un gran instituyente, ¿no? Pero después se vuelve instituido, ¿no? O esto que decíamos, los cambios en las normas, ¿no? Hay una modificación, una necesidad de que, no sé, se modifique el horario, por ejemplo, ¿no? Digamos, haya una modificación en el horario o en la cantidad de mesas de examen que se toman en la facultad. Fenómeno. Ahí vamos a un instituyente. Ahora, cuando eso toma forma de norma, ¿no? Y se reglamenta, pasa a ser instituido. Queda como instituido. A veces los instituyentes son, están focalizados, producen un cambio y después, bueno, listo, ya está. Era para ese momento. No siempre devienen instituidos, pero eso hay que tenerlo presente. Un gran instituyente, a veces los instituyentes los promueven los grupos. Y otra cosa que hay que tener presente es que las instituciones, para tener una visión de conjunto, las instituciones están insertas, toda institución, está inserta en contextos sociales, en un contexto social. Pensemos, el hospital, la facultad, las que tienen las instituciones de educación, de seguridad. Entonces, el contexto, por el hecho de estar inserta en un contexto, el contexto es dinámico en toda sociedad. La gente cambia, tiene costumbres, ¿no? Bueno, no sé, depende de un montón de factores. Y entonces las instituciones
que están insertas en esos contextos tienen que responder a esa y adaptarse a esos cambios del contexto. Esas adaptaciones de la institución a los contextos la obliga a revisar sus prácticas. Y ahí hay un movimiento instituyente. Es decir, que a veces el contexto funciona como como que mete presión dentro de la institución para que la institución vaya también, bueno, adaptándose un poco a las necesidades sociales, ¿no? El mejor caso que todos tenemos acá hace poco ocurrió fue la pandemia. La pandemia obligó a todas las instituciones a, a repensarse en sus prácticas y en sus necesidades mientras duró la pandemia. O sea que el contexto, ¿no?, de la sociedad y lo que estaba pasando, ¿no?, funcionó como un gran instituyente, ¿no?, ¿sí? Porque hubo que hacer un montón de modificaciones, ¿no? Esto de lo imprevisto, de la ruptura de lo dado, ¿no? Sobre la marcha hubo que improvisar. Ahí el instituido se puso, bueno, a un costadito, ¿no? Había que darle prioridad a esta necesidad de cambio y de adaptación, mientras dure. Entonces ahí vemos también cómo, claro, porque las instituciones, si uno ve la historia de las instituciones, siempre surgen como para responder a una necesidad del contexto social. Si hay necesidad de educación, y bueno, se fundan, se crean más escuelas. Si hay necesidad de salud, y bueno, se harán nuevos hospitales. Para que tengan idea, ¿no?, de esta procedencia social, ¿no?, o respuesta, ¿no?, a necesidades sociales de las instituciones. Entonces, desde el origen están articuladas a lo social. Acá tenemos entonces un cuarto término para completar esto que siempre venimos repitiendo, ¿no?, de los niveles de análisis. Tenemos el individuo, tenemos el grupo, la institución y ahora le agregamos el contexto social. Entonces ahí tenemos todas las 4 dimensiones para pensar los niveles de determinación de uno sobre otro. Bien. Bueno, rápidamente acá es bajar al nivel en esto de los niveles y las dimensiones de análisis. Ahora ver qué pasa si queremos ir a buscar estas tendencias dentro, lo repito, ¿no?, porque después se pierden ustedes cuando tienen que hacer la práctica. Repito esto. Grupo objeto, grupo sujeto son tendencias dentro de los grupos, tendencias que lo hacen funcionar al modo del grupo objeto o al modo del grupo sujeto. Un grupo puede estar funcionando a veces como grupo objeto y después, a la semana siguiente, puede tener momentos de grupo sujeto. O ser prioritariamente, organizarse y responder con la modalidad de grupo objeto prioritariamente, pero puede tener ese mismo grupo momentos de grupo sujeto. Y además, al revés, hay grupos que son más combativos, que son más rebeldes, que se oponen, que proponen cosas, que proponen cosas nuevas. Entonces ahí están funcionando a predominio de grupo sujeto. Porque lo vamos a ver enseguida, estas tendencias de repetición y transformación están presentes todo el tiempo, tanto en los grupos como en las instituciones. Las dos están jugando todo el tiempo, ¿no? Hay una tensión. Por eso decíamos Parménides y Heráclito antagónicos. Y bueno, uno decía una cosa y el otro, pero los dos tienen un poquito de razón. No es a blanco o negro esto. Entonces hay que ver qué es lo que predomina en determinado momento en cuanto al modo de funcionamiento. Bueno, como decíamos, se somete a lo instituido, ¿no? Busca perpetuar los instituidos. Trabajan para el instituido los grupos objetos, ¿no? A predominio de grupo objeto. Si hay cambios, se van a oponer, van a decir pero, no, esto siempre se hizo así acá, ¿no? Vieron que esas son frases típicas en las instituciones, ¿no? ¿Para qué vamos a cambiar si siempre trabajamos así? Bueno, ahí está funcionando el grupo, ¿no? La gente está con la repetición, con el grupo objeto, le cuesta cambiar. Responde a lo que se espera de ellos. Como, bueno, son obedientes, podemos decir. Lo cual, esto no quiere decir, como lo dice Kamiki ahí, no es ni bueno ni malo. Son formas de funcionamiento. A veces sirven, a veces no sirven. A veces la organización es necesaria, mucha organización es necesaria, ¿no? Y siempre es necesario un poco de organización, de que algo se repita, porque si no sería todo un caos. Y también, bueno, hay que hacer modificaciones sobre la marcha, porque sobre todo en la sociedad como la actual, donde
todo el tiempo se está innovando y las instituciones son permeables a los contextos sociales, como decíamos recién. Bueno, hay que estar atento de ir adaptándose. La palabra adaptación sería un poquito solidaria de instituyente, para pensar otras palabras que uno conoce. Promueve lo instituyente, es decir, promueve los cambios, lo innovador, cuestiona lo instituido, lo pone en jaque, ve sus limitaciones, busca romper esta resistencia al cambio que ponían los grupos que funcionan en la modalidad de grupo objeto. Toman la palabra, es decir, la iniciativa. Acá es muy... son los que se encargan de administrar lo imprevisto. El grupo objeto a lo mejor queda paralizado frente a lo imprevisto porque espera siempre lo mismo. En cambio, los grupos sujetos tienen más reflejos para eso. Tomar la palabra. Acá esto es interesante en función de el contexto, podríamos decir, en el cual ustedes se están formando. Porque si ustedes se están formando para ser licenciados en instrumentación quirúrgica, eso es algo es llevar un instituyente a la institución donde están trabajando. Cuando ustedes, como instrumentadores quirúrgicos, generen una propuesta o empiecen a ser nombrados como licenciados o se presenten como licenciados, están en posición de grupo sujeto. Están tomando una iniciativa para proponer algo nuevo, ya sea en cuanto a prácticas o en el modo en el que tienen que ser vistos y en las posibilidades de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, en síntesis, la licenciatura en instrumentación quirúrgica es un instituyente en los distintos espacios. Habría que ponerla del lado de lo instituyente en los distintos espacios institucionales en los cuales ustedes están insertos. Verlos de la militancia, podríamos decir, de la licenciatura, es ponerse en este lugar del instituyente y del grupo sujeto, es promover un instituyente, militar eso, romper la resistencia al cambio, cuando comiencen los peros, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué son? ¿Por qué tienen ahora estas competencias? ¿No? ¿Por qué pueden hacer esto? Y bueno, entonces ahí hay que ir jugando con estas tensiones dentro de la institución. Lo que se viene. Pero cuidado, dice la diapositiva. Como decíamos recién, son tendencias instituidas, instituyente, tanto como grupo objeto y grupo sujeto, son tendencias que se dan en las instituciones y en los grupos. Y acá tenemos nuestro famoso yin y yang. Vamos a leer todo lo que venimos diciendo y lo resumimos para que quede el concepto de que estas dos cuestiones son tendencias y que van juntas en toda institución. Entonces, tenemos el instituido y el grupo objeto de un lado e instituyente, grupo sujeto, cambio, transformación del lado derecho, repetición, lo mismo del lado izquierdo. Pero, como venimos diciendo, que son tendencias que siempre están ambas, instituido e instituyente, siempre están presentes. Si yo digo que el instituido es el color blanco, por ejemplo, el instituyente, como siempre está presente, algo del instituyente, algo de una posibilidad de cambio, dentro de eso que sucede siempre de la misma manera en la institución, va ahí como una semillita, como un puntito, va a estar también como posibilidad, como potencia, ¿no? De modificar eso que se hace siempre igual. Y de la misma manera, si yo me paro acá en el instituyente o el grupo sujeto, y lo veo de color negro, como por ejemplo, estamos en la época de pandemia en la institución. Ahí la mayoría de los grupos y la totalidad de la institución va a estar funcionando con modo instituyente y con modo grupo sujeto, ¿no? Durante la pandemia las instituciones funcionaron a predominio de instituyente y grupo sujeto. Y el instituido y el grupo objeto, y bueno, quedó medio entre paréntesis. Porque, bueno, la demanda de adaptación que venía del contexto social fue muy grande. Entonces, bueno, no nos podemos poner tan rígidos y seguir haciendo lo que hacíamos como cuando era todo normal. Había que buscar ser creativos, ¿no? Inventar cosas.
Vaya si en el campo de la docencia, por ejemplo, eso no lo afectó con todo el ingreso de la virtualidad. Los docentes tuvieron que hacer maravillas, ¿no? Adaptarse a las nuevas tecnologías para poder darle continuidad a las instituciones educativas. Ahí tenemos un flor de instituyentes, ¿no? Ahí el grupo docente, los docentes funcionaron a modalidad grupo sujeto durante 2 años de manera predominante. Y todas las otras cuestiones que venían haciendo, y bueno, quedaron ahí a un costado, ¿no? Quedaron a la espera. Ahora hay ahora hay una nueva modalidad de funcionamiento de las instituciones, más híbrida, donde el instituyente se está volviendo instituido, ¿no? O sea, donde esas prácticas de virtualidad, algunas vinieron para quedarse, ¿no? Y otras, bueno, se retoma la normalidad, ¿no? Previa, ¿no? La repetición previa, ¿no? Este es un lindo ejemplo para ver todas estas cuestiones en lo que nos pasó, para poder leerlas, como les decía. La pandemia, si la leemos de estas categorías, la podemos entender, lo que pasó en las instituciones, lo podemos ver. Se ve clarito. Bien, bueno. Entonces, perdón, implicación. Pasamos al último de los conceptos fundamentales de psicología institucional. Ya dimos una vuelta, un pantallazo, nos pusimos los anteojos de lo instituido, instituyente, grupo objeto, grupo sujeto. Ahora viene la implicación, el último de los conceptos muy importantes que después nos va a servir este concepto, nos los vamos a llevar para ir al síndrome de Burnout. Tenemos que pasar por implicación para entender qué es el síndrome de Burnout, ¿no? Es uno de los conceptos que va a acompañar o va a ayudar a la definición de síndrome de Burnout. Uno, porque después hay que agregarle más. Pero para ir enganchando y que ustedes vean la utilidad de estos conceptos fundamentales de psicología institucional para describir y para comprender fenómenos específicos como es el síndrome de Burnout en la práctica profesional en instituciones. Vamos a la RAE. Como hicimos con el móvil, ¿se acuerdan que entramos por la etimología? Ahora, de la misma manera. La RAE, buscamos la definición. ¿Qué quiere decir implicar? Implicación, implicar. Envolver, encerrar, contener. Es decir, hay algo ahí como de dos términos, uno de los cuales envuelve, encierra, contiene al otro. Vamos a ver de qué se trata esto en el concepto de implicación pensado en el ámbito institucional. Cómo llevar esta definición para pensar las relaciones que se establecen entre el actor institucional y la institución. Entonces, para la idea del concepto de implicación, hay que echar mano para definirla, para entenderla, qué es lo que se está poniendo, qué intenta describir. Intenta describir el conjunto de relaciones, esa palabrita, intenta describir el conjunto de relaciones que se establecen entre el actor institucional y la institución. Es decir, las personas que van todos los días a trabajar a la institución, actor institucional, y la institución. Lo que pasa en el medio, eso es la implicación. Entonces, a la implicación hay que pensarla ahí en esas dos flechitas de ida y vuelta. Esa relación que se establece de ida y vuelta entre el actor institucional y las instituciones. Ahora lo vamos a ver, podríamos decir, la institución envuelve, contiene, va encerrando. Habrá que ver cómo la contiene y cómo encierra y cómo envuelve a este actor institucional. Y este actor institucional a su vez dará respuesta. Entonces, ¿cuál es el tipo de respuesta? Es medio parecido el pensamiento, la idea, ¿no?, que está detrás, a cuando veíamos empatía. Y en la definición de empatía decíamos, tenemos el sujeto, tenemos el semejante, y no podemos ser indiferentes al semejante, porque éramos sujetos sociales, sujetos del vínculo. ¿Se acuerdan? Unidad número 1. Entonces, un atributo del semejante viajaba y se incorporaba en el sujeto. Después habrá que ver qué es lo que hacía ese sujeto con el atributo. Si se volvía indiferente, si lo alojaba, si tenía una respuesta acorde, lo que fue. O sea, la presencia del semejante
algo le producía al sujeto. Acá es parecido, ¿no? Ingreso en la institución, ¿no? Entro, el actor institucional comienza a circular en la institución y la institución lo empieza a afectar. Después habrá que ver la respuesta que tiene frente a esa afectación o a las demandas institucionales, como vamos a ver la vez que viene. Entonces esta cuestión de envolver, contener, que se podrá reflejar de distintas maneras. Vamos a ponerle nombre a esto de la implicación. Podrá ser el compromiso que establece el actor institucional con su práctica. Podrá ser el sentimiento de pertenencia. El rechazo, la indiferencia, ¿no? Frente a lo que la institución, lo que ve, lo que lo rodea, lo que le pide la institución. Bueno, lo que no puede haber es neutralidad. La neutralidad, es decir, este aislamiento frente a lo que pasa en la institución, aislamiento total, eso no es imposible, ¿no? Eso lo dicen la psicología institucional. Es medio parecido, de vuelta volvemos sobre la empatía, a, bueno, somos sujetos del vínculo, no somos sujetos aislados. Por eso decíamos, la subjetividad no es una interioridad aislada, cerrada al contexto, es permeable. Después habrá que ver qué se hace con esa permeabilidad, es decir, con el atributo que ingresa del otro. Acá también, las instituciones siempre le producen algo al actor institucional. Bueno, y vamos con esta y con la próxima cerrando el concepto de implicación, pero profundizándolo. Esta frase es genial. René Caes. ¿Quién es René Caes? Un institucionalista francés de 1950, 60, 70, donde, bueno, fue una persona que pensó mucho todas estas cuestiones institucionales que estamos... es un referente, ¿no? Entonces, si quieren leer algo de psicología institucional, vayan y cómprense algún libro de René Caes que son muy interesantes. Y él tiene una frase que nos viene muy bien para pensar esta definición que hicimos y ampliarla un poquito, de implicación. Fíjense lo que dice. Ahora vamos a analizar la definición. Dice, las personas ingresan en las instituciones y las instituciones ingresan en las personas. Acuérdense lo que teníamos en la diapositiva anterior de actor institucional e instituciones, la flechita que iba y venía, ¿no? Esto de que uno ingresa en una institución, pero la institución ingresa a su vez en las personas. ¿Qué quiere decir René Caes con esto? ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos de vuelta a las personas, podemos haber puesto actor institucional, es lo mismo, pero respetamos la palabra de Caes. Y dice, ingresan, ¿no? En rojo está el ingreso de las personas a las instituciones. Van todos los días a trabajar. Vamos todos los días al hospital, a la facultad o a la institución si trabajamos en una institución, e ingresamos a la institución. Y estamos ahí 8 horas. Entonces ingresamos ¿cómo? Ingresamos con el cuerpo, por supuesto, por la puerta de entrada, y con la subjetividad. Es decir, con intereses, con expectativas, con proyectos personales, nos relacionamos con otros. Es decir, nuestra subjetividad se pone en juego en la institución, en esas 8 horas, de distintas maneras, Entonces, esa es la forma en que, bueno, las personas aportan lo suyo a la vida institucional, aportan lo suyo. Claro, porque las instituciones, y al igual que los grupos, los hacen las personas, lo que van decidiendo y lo que aportan desde distintos lugares, con su práctica y con su mundo de fantasía. Pero, y acá viene lo más interesante, y a lo mejor lo que uno no se da cuenta, y lo que no es tan obvio, es que las instituciones ingresan en las personas, lo ponemos en color azul, para demostrar que es otro tipo de ingreso. No quiere decir que las instituciones con el mobiliario se meten adentro de las personas. No, no es así, ¿no? Sino que la demanda institucional, el ambiente institucional, eso, uno es permeable a todo eso y reacciona frente a eso. Entonces, ese es el modo en que interpelan las instituciones, uno de los modos en que interpelan, con demandas, con pedidos, con cosas que se esperan del personal, ¿no? De los actores institucionales, las relaciones que se van estableciendo entre las personas. Todo eso va produciendo modificaciones en la subjetividad de las personas. Tal es así que cuando, después de un tiempo probablemente de estar en una institución, y uno estar 8, 6, 8, 10 horas trabajando, se va a la casa
y la famosa frase, se lleva el trabajo a la casa, se lleva el trabajo a la casa. A veces se lo lleva como una carpetita con un expediente o para seguir completando un informe o lo que fuere. Pero muchas veces se lleva el trabajo a la casa, significa llevarse en la institución subjetivada, ¿no? En la subjetividad se la lleva, con los problemas, con las discusiones, con el estrés, con las tensiones, o con cosas lindas que pasaron también. Entonces uno sigue enganchado en la vida institucional y en estas demandas institucionales y en el ambiente institucional, más allá de que no esté en la institución. Y es un fin de semana y estoy pensando en tal paciente, ¿habrá mejorado, no habrá mejorado, ¿no? ¿Cómo estará, ¿no? Entonces ese estar pendiente, habla de la presencia de las instituciones o del ingreso de las instituciones en las personas, como dice René Caes. Que puede ser bueno o no tan bueno. Ahora vamos a ver en la próxima, un poquito más abajo. Y ponemos unos puntos suspensivos, dice, ingresan también en el cuerpo. Dice, ¿cómo ingresan en el cuerpo en las instituciones? Y bueno, tensiones, por ejemplo el estrés, dolores de cabeza, malestar estomacal, contractura. Lo vamos a ver en detalle en la clase 6 con el síndrome de Burnout. Porque el síndrome de Burnout, las manifestaciones del síndrome de Burnout llegan hasta el cuerpo. El cuerpo expresa lo que le está pasando a la persona con la institución. Fíjense, el cuerpo expresa a través de somatizaciones, síntomas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O alguna enfermedad en el peor de los casos, la consecuencia de este ingreso, o de mal ingreso, ¿no? Mal ingreso de la institución en las personas. Eso lo vamos a ver en detalle en la clase C. Entonces, acá hay una consecuencia fuerte de la definición de implicación y de esta frase de Caes. No se puede ser neutral frente a la institución. Al igual que no podemos no ser empáticos porque somos sujetos del vínculo. Vuelvo a repetir ya por enésima vez. Después vemos qué hacemos con la empatía, pero el otro nos afecta de alguna manera, siempre nos llega. Podemos jugar a que no nos interesa, o haber desarrollado mecanismos defensivos para que eso, bueno, pase por ahí, ¿no? Y ni siquiera darnos cuenta. Pero eso está porque nos constituye. Acá también, la no neutralidad no existe frente a la institución. Sobre todo si uno va 8 horas todos los días durante un tiempo prolongado. La institución termina ingresando en las personas. Entonces, acá viene el corolario de esto, que es donde tenemos que poner un poco la reflexión sobre la práctica profesional, y es de qué manera ingresan o inciden los fenómenos institucionales, la realidad institucional, las demandas institucionales, todo lo que nos rodea cuando estamos ahí 8 horas en la institución, si esa incidencia o ese ingreso es de forma salutogénica o patogénica. Es decir, si nos hace bien o se vuelve una carga, nos produce malestar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto va a terminar afectando no solamente el estilo de vida, la calidad de vida de las personas, sino también el desempeño del rol profesional. Y en eso, cuando veamos síndrome de Burnout, vamos a ver cómo termina erosionando este síndrome, termina erosionando las respuestas profesionales del rol profesional. Es uno de los corolarios o de los efectos de este síndrome de Burnout. Vamos a ver con la próxima diapositiva, y para cerrar la idea de implicación, ejemplos, para que se vea. Entonces, de vuelta, tenemos la institución y las personas, la cambiamos de lugar, pero no importa, es lo mismo, ¿no? O sea, vamos a pensar la implicación en esto que va a aparecer ahora. Vamos a pensar ejemplos de implicación. Entonces, la institución, decíamos, produce situaciones sobre las personas. Le pide cosas, le demanda cosas, y las personas integran, decodifican estas demandas, la integran, las vivencias, las integran a su subjetividad y responden con comportamientos. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, cosas habituales estas, que se ven mucho. Ejemplo, siempre tomamos
no tanto lo salutogénico, sino lo patogénico, porque, bueno, es donde hay que parar la práctica y decir qué nos está pasando con esto, ¿no? En lo patogénico, ¿no? O sea, cuando la institución produce situaciones que terminan dañando a las personas. Eso es lo primero que hay que corregir. Lo otro habrá que reforzarlo. Muy bienvenido, ¿no? Lo que produce bienestar. Pero bueno, tratemos de modificar primero lo que no. Se muere el paciente. Entonces, bueno, ¿cuál es mi respuesta frente a eso? Sucede en una institución y la institución también proveerá acompañamiento, ¿no? a esa circunstancia de la práctica profesional. Habrá que ver qué protocolos, qué disposiciones tiene frente a eso, frente a una situación de... o sea, para con los profesionales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, angustia, indiferencia, bueno, sigo, total, bueno, es parte de la práctica. ¿Cómo lo leo? ¿Cómo lo leo y cómo me afecta eso? Habrá que ver qué tipo de paciente, si me recordaba a alguien, a un familiar o no. Entonces, las respuestas de las personas son infinitas frente a esto. El tema es, bueno, ¿qué pasa con la institución en este tipo? Faltan insumos. Un habitual, por ejemplo, en las instituciones de salud. ¿Cómo responden las personas frente a eso? ¿Hacen un paro, una nota, o responden con más trabajo? Porque, bueno, hay que trabajar, hay que dar respuestas y si no hay insumo, bueno, veremos cómo hacemos, pero redoblamos el esfuerzo nosotros. Entonces se cargan frente a lo que la institución, en este caso la demanda es falta de insumos, es decir, le presenta esto, le ofrece esto a la institución, le ofrece una ausencia, un menos. ¿Qué hacen las personas con eso? ¿Se hacen cargo? ¿Tratan de modificarlo? ¿Si generan un instituyente? ¿Se constituyen como con un modo de funcionamiento grupo sujeto y tratan de modificar esa realidad? ¿O se adaptan a eso y siguen tolerando y soportando eso y pagando, ¿no? A veces terminan pagando con la salud, porque esto más trabajo es más estrés, o más horas, o más esfuerzo, porque falta personal, etcétera, etcétera. Bueno, ese ida y vuelta con lo institucional. Sueldos bajos. Bueno, otra forma de responder también, que podría ser también la falta de insumos, ¿no? Llegadas tarde, licencias, ¿no? O sea, respuestas defensivas, frente a eso que la institución le acerca como una fuente de malestar, ¿no? Entonces las personas se empiezan a defender. A veces tienen la posibilidad de transformarlo, ¿no? O sea, bueno, quieren cambiar esa cosa. Y a veces se resignan ya con el paso del tiempo. Entonces, fíjense que esto de las licencias, ¿no? Un análisis, podría ser, ¿no? Un análisis del tipo de licencia y de la cantidad de llegadas tarde, ¿no? Bueno, esto ofrece otra lectura desde la implicación. Porque, ¿a qué responde? ¿No? ¿A qué responde? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué esto se multiplican las licencias o este tipo de respuestas del personal para con su trabajo, para con la institución? ¿Qué es lo que no quieren enfrentarse en su práctica laboral? Bueno, ahí está una posibilidad de lectura, la da este concepto de la psicología institucional, que es la implicación. Es decir, los efectos silenciosos, repetitivos, de determinadas situaciones institucionales, que hace que la gente, bueno, se adapte de distintas maneras, se vaya adaptando de distintas maneras. Bien, terminamos acá la clase 5 y ya con el concepto de implicación y muchas de estas cosas que venimos ejemplificando, las vamos a retomar en la clase 6, que con ella terminamos la unidad número 3, y que va a estar dedicada a un modo de respuesta, porque el síndrome lo podríamos poner acá en esta diapositiva, cómo las personas responden a la institución, ¿no? Podríamos poner síndrome de Burnout también, o síndrome de cabeza quemada, como se le dice, que tiene que ver con el estrés institucional, ¿no? Con el exceso de demanda y con muchas otras cosas más que vamos a profundizar en la clase 6. Bien, nos vemos entonces, muchas gracias.